Sí, todo correcto. Perfecto, vale, gracias. Bueno, pues nada, me presento, soy Beatriz Pozo y pertenezco al departamento técnico de MAPEI como prescriptora de la zona de Levante y Canarias. Y el objetivo de esta charla es explicaros en qué consiste pues, la reparación y protección del hormigón siguiendo la normativa 1504. Comentaba antes con mis compañeras Eva Valdivieso y Paula Echeverría, que me están dando el soporte técnico a través del chat, que ahora os explicaré un poquito cómo funciona, que hablar de la 1504 a las 4 de la tarde es un reto para mí, ¿no? Porque es una norma bastante densa y voy a intentar centrarme en los aspectos dentro de lo que es protección y reparación del hormigón que más os pueden interesar e intentaré hacerlo lo mejor, bueno, de la manera un poco más dinámica posible, pero sí que es verdad que el contenido pues, de la norma es bastante denso. Como os decía, me están dando apoyo dos compañeras que van a ayudarme con el tema del chat. Cualquier duda que tengáis la vais preguntando en el chat y ellas os darán respuesta. Al final de la presentación haremos hincapié o repasaremos o contestaremos las preguntas que más se han repetido o que consideramos que pueden ser más extensivas o más interesantes para toda la audiencia. Si por tiempos alguna de ellas no diera tiempo a responderla, como se nos queda grabado, al final de la presentación os lo mandaríamos a vuestro email. Y sin más dilación, pues vamos a dar paso a la charla de hoy. Como os decía, vamos a hablar de lo que es la protección y la reparación del hormigón siguiendo la normativa 1504. Es una charla que está estructurada en 4 o 5 partes bastante definidas y entonces iremos haciendo el paso de una a otra parte siguiendo lo que sería la intervención tipo de reparación en hormigón. Vamos a empezar con lo que serían las condiciones generales de la normativa 1504. A ver, cuando hablamos de reparación de hormigón, hablamos de todos los ámbitos del hormigón armado, se use para lo que se use. Siempre, como sabréis, pues siempre hay algunas excepciones, pero cuando hablamos de hormigón podemos estar hablando tanto de residenciales como tema industrial, grandes obras hidráulicas, grandes infraestructuras. Evidentemente, cada estructura con su problemática diferente, pero al final estamos hablando de un material común, que es el hormigón armado, que tendrá diferentes resistencias, diferentes módulos elásticos, pero que es común a todo este tipo de estructuras que veis en la imagen. Dentro de lo que es edificación, nosotros lo que más nos hemos encontrado a través de vuestras consultas o por nuestra experiencia suelen ser intervenciones normalmente pues en frentes de balcones porque son las zonas más expuestas, pues también pues, te podemos tener en vigas, pilares cuando son estructuras que no han estado bien impermeabilizadas, sótanos. Lo que pasa es que eso necesitaría una charla específica y no podemos entrar ahora en tanto detalle. Y son las soluciones que normalmente, o las lesiones o patologías que normalmente más nos encontramos en edificación. Cuando hablamos de pavimentos industriales también o de instalaciones industriales también podemos tener esta problemática. La podemos tener en los pavimentos, que normalmente son zonas que están como muy afectadas pues, por la rodadura, por el tráfico que suelen tener este tipo de instalaciones. A veces no están bien protegidas. O podemos hablar de los elementos verticales, como pueden ser los muros, las vigas, los pilares, etcétera. En el tema de protección de pavimentos industriales, lo mismo, es una línea de productos específica para este tipo de intervenciones y entonces no entraremos, nos quedaremos solamente en lo que es el hormigón armado, ¿no? Y después pues tenemos las obras hidráulicas, pues canales, presas, aliviaderos, túneles y un largo etcétera, y por supuesto las grandes infraestructuras. Al final es como os decía, el hormigón armado es común a todos estos elementos. Entonces, vosotros quedaros dentro de lo que yo os explique, os intente explicar, quedaros con las intervenciones que son más habituales en vuestro día a día, aunque son intervenciones que son comunes. ¿Qué normativa regula todas las intervenciones que se realizan en el hormigón armado? Pues la 1504. La 1504 es una normativa muy amplia. Para mí son 8 normativas en uno. Yo creo que a nivel de productos químicos o de materiales para construcción, posiblemente sea la normativa más extensa que hay. Y es una normativa que, como veis, está distribuida en 10 apartados. La 1504/1, la parte 1, habla de lo que son definiciones. Normalmente siempre hay un apartado común en todas las normativas que es explicar los términos que se van a desarrollar a lo largo del resto de apartados. Respecto a las partes 2, 3, 4, 5, 6 y 7, estos 6 primeros puntos o 7 primeros puntos harían referencia a cómo los fabricantes debemos certificar y fabricar nuestros productos para cumplir con los requerimientos que nos marca la normativa.
La parte 8 y la parte 10 hacen alusión a al control de calidad de las intervenciones. En el caso de la parte 8 haría alusión al control de calidad de los productos fabricados y de las materias primas que se utilizan para fabricar esos productos, y la parte 10, perdón, haría alusión a lo que sería lo que es el control de calidad de puesta en obra, que normalmente es la más difícil de llevar a cabo porque ya sabéis vosotros cuál es la casuística de las obras, que a veces es muy difícil de controlar cómo se ejecutan el 100% de los trabajos. Y después está la parte 9, perdón, que es el hilo conductor de toda la normativa. Esta normativa lo que hizo cuando surgió es englobar todas las normativas locales que había, estatales que había en los diferentes países de la Unión Europea y unificó criterios. Además, es una normativa que entra en todo, como os he dicho, entra en definiciones generales, entra en control de fabricación, en calidad de los productos, incluso en control de ejecución. Y la parte 9 es la parte que hila todas esas partes de la normativa y que nos hace de un hilo conductor de todo lo que sería el proceso de reparación en una estructura. Cuando nos planteamos reparar una estructura de hormigón, sobre todo cuando es un elemento de hormigón que tiene capacidad estructural, o sea, estamos hablando de cosas que son muy serias y en las que hay que tener muchísimo cuidado de cómo intervenimos, ¿no? No sería lo mismo que a lo mejor hacer un revestimiento estético, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y que incluso nos lo está diciendo la normativa en la parte 9, es hacer una historia, hacer un histórico de esa estructura. Ver qué se ha hecho, cómo se ha intervenido, cuándo se hizo, de qué forma, qué se utilizó. Una vez que nosotros tenemos esa estructura previa, ese conocimiento previo de la estructura, tenemos que investigar, tenemos que ensayar. Evidentemente, cuanto más graves sean las lesiones o más dudas tengamos acerca de las mismas, pues más ensayos tendremos que hacer. Y saber sobre todo por qué se está degradando el hormigón, porque si no conocemos la causa de la degradación, nunca podremos repararlo de forma efectiva. Una vez que hemos hecho eso, que como os digo, viene todo contemplado en la norma, tendríamos que hacer un trabajo de proyecto, de diseño, de elección de materiales. Evidentemente os tenéis que apoyar en los fabricantes para que nosotros os digamos dentro de vuestros requerimientos qué productos son los más adecuados para vuestra necesidad. Y una vez que habéis decidido cómo hacéis la intervención, proceder a esa intervención. Aplicación del producto, control de calidad durante la aplicación e incluso control de cómo ha evolucionado esa reparación a lo largo del tiempo. En ese tipo de conceptos entra esta normativa. Por eso digo que es muy generalista, en el sentido de que es muy extensa y que contempla todos los puntos que tiene una intervención en hormigón armado para que no se quede nada al descubierto. Cuando hacemos intervenciones de reparación en hormigón armado, tenemos que irnos sí o sí a la 1504 como normativa de consulta y regirnos por lo que esta normativa nos está indicando. La parte 9, además, nos habla de cuáles son las causas o los motivos por los que habitualmente se degradan las estructuras. Entonces nos diferencia dos tipos de defectos, ¿no? O de casuística, defectos del hormigón y defectos de corrosión de la armadura. Evidentemente, a lo largo de la historia del hormigón armado ha ido evolucionando y los hormigones cada vez son más buenos, de mayores prestaciones, la calidad de los áridos, las dosificaciones están muchísimo más controladas, hay mayor control de la materia prima y del producto acabado. Entonces, cada vez lo que son defectos relativos al hormigón están como más acotados y cogen mayor importancia la corrosión de la armadura, que siempre ha estado vigente, pero como la calidad del hormigón cada vez es mayor, pues la corrosión de la armadura va cogiendo mayor importancia. La normativa nos hace esta división que veis en la pantalla, diciéndonos cuáles son los defectos o cuáles son las exposiciones o los agentes agresores a los que están expuestos nuestra estructura de hormigón armado, y nos lo distingue en dos grandes grupos. Y una vez que nos dice esos dos grandes grupos y cuáles son las agresiones a las que puede estar expuesto el hormigón, nos dice cómo podemos repararlo. Esta diapositiva yo sé que se ve muy pequeñita. Luego os vamos a mandar toda la documentación escrita. Y esta normativa yo lo que quería que vierais es que con esta gráfica yo lo que quería que vierais con esta tabla es que la normativa nos dice a qué puede estar expuesto el hormigón, que estaría contemplado como en el principio, ¿no? Cómo tenemos que reparar el hormigón, y después el método que vamos a utilizar. En base a este método nos dice en qué parte de esta normativa está contemplado. De forma que vosotros prácticamente, una vez que determinéis las causas de vuestro deterioro en la estructura, yendo a esta tabla podréis automáticamente averiguar
el motivo, bueno, que eso ya lo tendríais, lo sabríais con antelación, averiguar por qué principio se rige y saber qué método tenéis que utilizar. Y si queréis ampliar la información, pues acudir a la parte correspondiente de la normativa. Esta distinción la hace tanto para defectos relativos al hormigón, a la calidad del hormigón, de la masa de hormigón, como los defectos relativos a la corrosión de la armadura. Nosotros en el día de hoy vamos a entrar en temas de corrosión de armadura, dado que al final cuando tú estás degradando, cuando tienes un hormigón que ya está deteriorado, está degradado, nosotros intervenimos con morteros de reparación, no intervenimos con ese hormigón que está mal en masa, ¿no? Dicho esto, ¿cuál es el proceso de reparación de MAPEI o cuál es el proceso de reparación en prácticamente todas las intervenciones que hacemos de hormigón? Primero saneamos el soporte, protegemos las armaduras, después reconstruimos la sección de hormigón que teníamos y después la protegemos. ¿Cómo la protegemos? Bien con impermeabilizantes o bien con pinturas anticarbonatación. O bien con la combinación de las dos cosas, porque a veces es un paso detrás del otro. El tema de la protección es una cosa que a veces en obra, sobre todo cuando, pues eso, obras que están sujetas a presupuesto o a un presupuesto muy reducido, es una cosa que a veces no se tiene muy en cuenta y es fundamental, porque cuanto mejor protejamos las armaduras, no las armaduras, la estructura, mayor durabilidad le daremos. Y entonces la reparación que habremos hecho será muchísimo más eficaz. A lo largo de la charla vamos a entrar en estas 4 partes que veis aquí contempladas. Protección contra la corrosión de armaduras. Estos son 2 imágenes de una degradación de lo que es el hormigón por culpa de una oxidación de las armaduras. Como sabéis, cuando el hierro se oxida o el acero, que al final es hierro con una protección de carbono, se oxida, se produce un aumento de esa sección. Al producirse un aumento de la sección de esa armadura, es un aumento muy endeble, pero sí que es capaz de romper el hormigón armado. De forma que al final nos acaba deteriorando, nos acaba fisurando todo nuestro hormigón y se acaba desprendiendo. Se desprenderá o no en función de la gravedad de esa oxidación, evidentemente, y es un proceso que normalmente es generalizado, como después veremos. Al final lo que se producen son desprendimientos que nosotros de alguna forma pues tenemos que recomponer y tenemos que volver a recuperar la sección. En este caso, la normativa lo contempla en la parte 7, protección de corrosión contra la armadura. Cuando un fabricante, en este caso nosotros, os suministremos un material para proteger las armaduras, tendréis que ver que en el saco o en el envase del producto aparece esta codificación. Eso se está diciendo que es un producto para proteger la armadura. La normativa contempla 2 tipos de protección. Lo que sería un revestimiento activo, que son productos que llevan sustancias químicamente activas para impedir la oxidación de las armaduras, por ejemplo, como puede ser un inhibidor de corrosión, o los revestimientos barrera, que son productos que se aplican sobre la armadura y que químicamente no reaccionan, por así decirlo, pero sí que le están dando una protección física. De forma que si impedimos que entre la humedad, que si impedimos que entren los cloruros, esa armadura no se va a oxidar. Nosotros, en este caso, vamos a hablar de un revestimiento activo, que es en base cementosa, que se llama Mapefer 1K y que no sé por qué, vale, digo, debería de salir aquí, que es en base cementosa. Como os decía, primer paso, siempre sanear el soporte. ¿Cuánto saneamos? Lo que requiera vuestra estructura. Ni más ni menos, es un criterio técnico. A veces nos preguntáis, ¿y hasta dónde tengo que limpiar las armaduras? ¿Hasta dónde tengo que sanear? Pues evidentemente, siempre que no haya un compromiso estructural, que la estructura no se comprometa, nosotros siempre decimos, si hay una zona de oxidación, 20-30 centímetros por encima, para asegurarnos de que la oxidación está completamente limpia. ¿Qué hacemos? Quitamos todo el hormigón que está degradado, generamos una buena rugosidad en el soporte, ahora os explicaré por qué, y eliminamos el óxido de las armaduras. ¿Hasta dónde eliminamos el óxido? Pues lo máximo posible. Nosotros en ficha técnica pues recomendamos que sea hasta que el óxido esté brillante. Si eso en obra a veces es difícil de conseguir, pues por lo menos eliminar la mayor cantidad de óxido posible, porque al final el óxido que no se retira es una reacción que ya está ahí presente, un inicio de corrosión que está ahí presente y que al final va a hacer que el sistema funcione un poquito peor. ¿Con qué pasivamos las armaduras? Con un mortero en este caso, nosotros es un revestimiento activo, se llama Mapefer 1K, es un mortero cementoso, monocomponente, se amasa con agua y que en nuestro caso lo pigmentamos de color azul para que sea más fácil de controlar en obra su aplicación. Es muy visible, es un color muy llamativo, de forma que el técnico cuando va a obra sabe perfectamente en qué zonas se ha aplicado y en qué zonas no se ha aplicado. Este producto además lleva inhibidores de corrosión.
Por lo que, además de proteger físicamente la armadura, de generar una superficie con buena rugosidad y en la que luego el mortero de reparación va a adherir bien, al llevar inhibidores de corrosión, lo que está haciendo es que si por lo que sea en algún momento se produce una fisuración de ese hormigón o hay una reparación que no se ha hecho del todo 100% efectiva o hay alguna lesión que no estaba prevista, pues como tenemos inhibidores, pues le vamos a dar mayor durabilidad a lo que es la armadura en este caso. Como os decía, es un mortero cementoso, monocomponente, se amasa con agua y el uso es protección de la armadura. Fundamental, cuando vosotros saneéis o cuando hagáis control de obra o dirección de obra en una estructura, es fundamental que se sanee por detrás de las armaduras, porque de esa forma nos aseguramos que se puede aplicar producto en todas las superficies y que no se queda óxido en contacto con el hormigón. Ya hemos pasivado la armadura, ahora tenemos que reconstruir la sección. Tenemos que darle esa forma que tenía originalmente. Aquí veis una infografía de lo que sería la evolución, ya hemos aplicado el pasivador de armadura, ahora vamos a conseguir recuperar la sección que tenía originalmente nuestro elemento de hormigón. Los morteros que se utilizan para recuperar volumen, por así decirlo, o recuperar sección, están contemplados, o la parte que habla de ellos están en la parte 1504/3. Morteros de reparación estructural y no estructural. En esta parte de la normativa le dice a los fabricantes qué características tienen que tener los morteros de reparación y le indica al técnico qué mortero elegir en función de sus requisitos estructurales, como ahora veremos. ¿Cuál es la composición tipo de un mortero de reparación? Por lo menos la nuestra, la de Mapei. Todos llevan cemento. Además, para saber si se ha hecho una intervención de reparación en una estructura o no, previa, ¿no? Los morteros de reparación normalmente son muy oscuros, porque llevan muchos aditivos, como ahora veremos. Y son productos que normalmente tienen mucha resistencia, entonces son productos que son oscuros. Entonces, si vais a alguna estructura y veis que tiene como un parcheo de producto mucho más oscuro, de un mortero mucho más oscuro que el hormigón original, posiblemente sea un mortero de reparación. Como os digo, lleva cemento, lleva microsílice, que lo que hace es generar un hormigón mucho más compacto que lo que suelen ser los hormigones de planta, o los hormigones de planta que se hacían hace unos años, evidentemente, y sobre todo hace un producto mucho más impermeable. ¿Cuál es el problema de los morteros de reparación? ¿Cuál es el problema de los hormigones? Que los hormigones antes eran mucho más porosos que ahora. Los morteros de reparación que tienen que hacer reducir al máximo posible la porosidad para evitar que tenga agresiones atmosféricas o externas. De forma que esa microsílice nos ayuda a que el mortero de reparación sea más compacto y no tengamos penetraciones externas. Después tenemos fibras sintéticas, en nuestro caso son de poliacrilonitrilo. Estas fibras lo que hacen es hacer que los hormigones no segreguen, los morteros de reparación no segreguen. Pensad que hay morteros de reparación que se proyectan a 100 metros de distancia. Si nosotros de alguna forma no dosificamos los productos para que siempre mantengan la misma estructura, la misma rheología, se pueden producir decantaciones y que el sistema no funcione. De forma que este tipo de fibras nos ayuda a controlar estas intervenciones. Y después también tienen influencia en la retracción, como ahora veremos. Queremos tener productos que una vez fraguados ocupen el mismo volumen o incluso un pelín más que al inicio de la reparación. Evidentemente, también lleva áridos y después también lleva ciertos aditivos, como por ejemplo los expansivos que ahora veremos, para controlar pues, la fisuración que puedan tener o el volumen final que puedan tener. En este caso, nosotros, como os acabo de decir, adicionamos nuestros morteros con agentes expansivos. ¿Cuál es el objetivo de estos agentes expansivos? No penséis en un mortero que expande un gran volumen, ¿no? Ponerlo en contexto. ¿Qué buscamos? Cuando nosotros trabajamos con un hormigón tradicional, un hormigón normal, al principio, durante el proceso de fraguado, cuando está en fase plástica, este hormigón aumenta ligeramente el volumen, tal y como yo estoy moviendo con el ratón, pero cuando ya se ha evaporado ese agua de fraguado, o ha terminado ese proceso de fraguado, normalmente los hormigones retraen, sobre todo los hormigones antiguos, ¿no? Retraen. Y entonces el volumen final normalmente siempre es menor que el inicial. Cuando nosotros trabajamos con morteros de reparación, lo que buscamos es que una vez que hemos hecho la reparación, el volumen sea lo más parecido posible a esa reparación. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que ese mortero ancle perfectamente en el soporte. Hago un KitKat aquí, hago un paréntesis aquí.
Os he dicho que cuando hacíamos una intervención en morteros de reparación, en una estructura, lo que queríamos es que hubiera un buen rugoseado del soporte. Esto no es banal, esto tiene un motivo. Nosotros lo que queremos es que el mortero, fijaros ahora, no sé si me vais a ver en pequeñito, creo que me estáis viendo, pero fijaros en mis manos. Nosotros tenemos una superficie que es muy rugosa superficialmente, porque la hemos generado de una forma mecánica que pretendíamos inicialmente. Cuando nosotros colocamos el mortero de reparación, lo que queremos es que el mortero ancle en esa rugosidad superficial, en esa irregularidad superficial que tiene y penetre en esa rugosidad. ¿Qué sucede? Durante el inicio de fraguado, ese mortero va a aumentar el volumen. Y cuando termine el fraguado, aunque reduzca un poquito el volumen, pero siempre va a ser mayor que esa rugosidad que hemos generado, de forma que el mortero va a quedar perfectamente anclado y no se va a desprender. Esto es lo mismo que quiere significar esta gráfica. Nosotros colocamos un mortero de reparación, inicialmente tiene una expansión bastante importante de su volumen, de forma que, aunque después se reduzca esa expansión, el volumen mayor siempre va a ser ligeramente superior al volumen inicial. De forma que nos vamos a asegurar que el mortero se va a quedar perfectamente anclado, que el mortero de reparación va a quedar anclado y que no va a fisurar. Y que el volumen va a ser el que nosotros pretendíamos inicialmente al hacer la reparación. De ahí que es muy importante hacer una buena selección de los aditivos que nosotros utilizamos para nuestros morteros de reparación, y de ahí que sea muy importante hacer una buena preparación del soporte. Porque si generamos rugosidad y generamos un mortero que sea capaz de entrar en esa rugosidad superficial, aumentar el volumen y quedarse, nos estamos asegurando de que la reparación va a ser efectiva en este caso. Características que tienen que tener estos morteros de reparación: muy buena adherencia al soporte. Esto está también condicionado por esta buena preparación del soporte previamente. Tiene que ser compatible con el hormigón existente. Tenemos que buscar siempre morteros de reparación que sean lo más parecido posible al hormigón que estamos intentando reparar. Retracción controlada. Nos interesa que el volumen sea lo más parecido posible a cuando amasamos ese producto y lo ponemos en obra. Evidentemente tienen que ser morteros impermeables, con buena resistencia química a la agresión, pues, del dióxido de carbono, de los cloruros, de los sulfatos. Y después, pues, tienen que tener, pueden ser, pues, en función de la aplicación manual, por proyección, por vertido, de fraguado rápido. Ahí sí que hay infinidad de variantes. ¿En qué os fijáis vosotros habitualmente a la hora de elegir un producto de estas características? Os fijáis en la resistencia mecánica que tiene que tener el mortero, en el módulo elástico. Eso nos va a dar mayor compatibilidad con el hormigón original. El tiempo de fraguado, si es una obra de rápida puesta en servicio o que es un trabajo vertical o que tenéis más tiempo para hacer la aplicación. Y después, evidentemente, pues la consistencia. Pues que sea disotrópica, que lo pueda aplicar a paleta, o que sea fluida por vertido, o que sea proyectable. En base a esto, la normativa hace una doble clasificación. Un mortero estructural cuando hablamos de clase R3 y R4, y un mortero no estructural cuando hablamos de clase R1 y R2. Normalmente, ¿qué se diferencian? En la resistencia. Cuando hablamos de reparación estructural, siempre trabajamos, pues, con esto, R3 o R4, y normalmente cuando son reparaciones cosméticas tipo R2. A veces se asocia el que un R4 funciona mejor que un R3. No. Lo que funciona bien es que ese mortero de reparación tenga una resistencia parecida a la estructura original que estamos reparando. En base a estos criterios, MAPEI tiene infinidad de soluciones. Yo solamente os quería mostrar un pantallazo. Al final, cuando vosotros tenéis que hacer una intervención, nos preguntáis o miráis nuestros sinópticos, nuestros detalles técnicos, y ya veis qué productos es el más adecuado. Pero hay infinidad de soluciones, en todas os especificamos qué resistencia tiene o qué módulo elástico tiene, incluso los espesores de aplicación, para ayudaros evidentemente a la selección del producto. Tenemos tanto de aplicación tixotrópica como morteros fluidos. Simplemente quería que vierais, pues eso, que hay diferentes soluciones. Una vez que hemos elegido el hormigón o el mortero de reparación, perdón, tenemos que aplicarlo. ¿Qué hacemos? Saturar el soporte con agua, siempre fundamental para que el soporte no robe agua a ese mortero. Nos interesa que el mortero frague de la forma correcta, por lo que el soporte tiene que estar bien humectado, y después elegir el producto, pues, con las características que determinemos y que consideremos que son las adecuadas para nuestro proyecto. Os voy a presentar 3 productos solo, que son los que más se comercializan, ¿no? Porque son los más habituales. El MAPEGROW T40, que es un mortero de reparación tipo R3, aunque tiene una resistencia por encima de 40 megapascales y que es de aplicación tixotrópica.
Es un producto, pues nada, como veis, aplica a paleta y vallana y normalmente es de los que mayor distribución tiene para las intervenciones pues, que estáis viendo en las imágenes. Después hay un mortero que está especialmente indicado para la proyección para hacer aplicaciones por proyección. Es un producto, en este caso, es tipo R4, está por encima de 45 megapascales su resistencia y también es resistente a los sulfatos. De forma que normalmente pues, también es un producto que se utiliza mucho también en infraestructuras marinas o que puedan estar expuestas a ambientes marinos. Aquí os he traído unos vídeos, duran muy poquito, para que veáis un poquito cómo se aplica un producto por proyección. Esto evidentemente es una simulación de un armado y aquí veis como una vez que está dosificado correctamente, pues la forma de aplicarlo es siempre, pues se coloca el armado, se proyecta el mortero de reparación y siempre es fundamental que lo que es la armadura quede muy bien embebida para protegerla y darle la protección y el espesor que evidentemente necesita. Casi todos los morteros de reparación están pensados para ser aplicados en un espesor en torno a los 5 centímetros. En este caso, aquí veis que el aplicador está regleando el material para darle el espesor que necesita. Esto es una intervención que estoy segura que habréis visto en infinidad de ocasiones y, como os decía, normalmente está pensado para un espesor en torno a los 5 centímetros, de hecho lo que decimos en ficha técnica, 4, 5 centímetros, pero en este caso a mí me llamó la atención que habían aplicado este producto en un espesor de casi 10 centímetros y el producto no descolgaba. Al final, cuando hablamos de productos tixotrópicos, lo que queremos es que no descuelguen y que se puedan conseguir grandes espesores. Cuando tengáis una intervención con más de 4 centímetros de espesor, en función, ya os digo, en función del material, pues lo que se hace es que se trabaja en varias capas, se van dando capas y entre una y otra lo que se deja es esa rugosidad que exigíamos al principio de la reparación. Por último, este producto es un producto que es de bajo módulo, es un mortero de reparación tipo R4 y es un producto que está pensado, aunque tiene una resistencia por encima de 45 megapascales, el módulo elástico es un pelín inferior al resto de los productos que tenemos en gama. Y este producto está pensado sobre todo para hacer intervenciones en hormigones antiguos, donde tenemos una resistencia relativamente baja, 15-20 megapascales, y tenemos módulos elásticos más bajos. Son productos que funcionan mejor porque el módulo elástico es más similar al del hormigón original. En este caso, pues nada, la forma de trabajarlo es exactamente igual que en los casos anteriores. Y esto sería la intervención tipo una vez terminada, ¿no? Rugoseado del hormigón, pasivado de la armadura y recuperación de volumen. Y en los siguientes apartados veremos cómo protegerlo. Protección del hormigón. ¿Cuáles son los agentes que más degradan el hormigón armado o que más afectan a la armadura, ¿no? A la corrosión de la armadura? El CO2, porque nos produce los fenómenos de carbonatación, que todos conocemos. El CO2 reacciona con el dióxido de carbono que tiene el cemento y forma carbonatos. Los carbonatos bajan el pH alrededor de la armadura deja de estar pasiva y empieza a oxidarse. Y de esa forma comienza el proceso de corrosión de las armaduras. Normalmente la oxidación por carbonatación está asociada a grandes superficies, es un fenómeno que es afecta a grandes superficies y en esta imagen veis, os suele afectar a grandes superficies, no es localizado, y en esta imagen veis pues diferentes etapas. En esta zona se está cuarteando y en esta zona evidentemente ya el revestimiento ya se ha desprendido. Otro de los ataques que se producen es el ataque por cloruros. En este caso, el ataque por cloruros lo que tenemos es el cloruro normalmente que se genera, o los cloruros que se generan cuando estamos hablando de ambientes marinos, penetran por esa porosidad o por esas fisuras que puede tener el hormigón y llegan hasta ciertas zonas puntuales de la armadura. En esa zona puntual baja el pH, al igual que en el caso anterior, y se produce como si fuera un picotazo. De forma que cuando se producen ataques por cloruros, normalmente lo que se suelen ver son estos chorreones, que no sé si los apreciáis, son como manchas como muy localizadas de donde se ha producido ese ataque por cloruros. Y muchas veces cuando se sanea la armadura, lo que se observa es que la armadura ha desaparecido en esa zona.
En la oxidación, en la carbonatación sigue existiendo, pero en el ataque por cloruros se produce un picotazo localizado que puede incluso destruirla. Evidentemente, muchas veces los fenómenos son solapados, van de la mano. Y normalmente las estructuras están afectadas por ambas, por las dos partes, ¿no? Por estos tipos de tipología, por las dos partes de tipología. Y por último tenemos la protección frente al agua, frente a la humedad. Cuando tenemos estructuras que están sumergidas, normalmente el proceso de degradación no se produce en la zona sumergida, porque para que se produzca una oxidación tiene que existir oxígeno también. ¿Dónde se suele producir? En las zonas de marea, porque es la zona que por un lado nos está aportando mucha humedad y por otro lado ya tenemos oxígeno, de forma que suelen ser las zonas más susceptibles. Cuando tenemos una combinación de estos tres factores, pues evidentemente si hacemos una intervención en el hormigón tenemos que protegerla de una u otra manera. ¿Por qué es importante protegerlas? Porque el acero, si desaparece o se degrada, estamos quitándole capacidad estructural a ese elemento que estamos intentando reparar. El acero es un elemento estructural y, por tanto, tiene que estar presente en el elemento en el que estamos haciendo la intervención. Si nosotros hacemos una reparación, estamos aumentando la vida útil de las estructuras y el coste que tiene la corrosión a nivel mundial, esto es un dato que nos pasaron desde nuestra central italiana, es alrededor de 500 billones de euros al año. Esto es el coste que tiene hacer intervenciones de reparación en estructuras de hormigón debido a la corrosión de las armaduras. Esto es un coste tremendo. Cuanto más durabilidad le demos a las estructuras, reduciremos los costes de mantenimiento de las mismas. Y es lo que se pretende. En este caso, los productos que se utilizan para proteger el hormigón están contemplados en la parte 1504/2, sistemas de protección superficial del hormigón. Y en este caso, tiro otra vez al cuadro que os presentaba al inicio de la presentación. Tenemos unos principios que nos dice de qué forma se puede estar deteriorando nuestra estructura y los métodos para repararlo. Y aquí nos indica a qué parte de la normativa nos tenemos que dirigir, tanto de efectos del hormigón como de efectos de corrosión de la armadura. ¿Cómo podemos proteger el hormigón? La normativa nos dice que hay tres formas. Con hidrofugantes, con una impregnación hidrofóbica, sustancias que no cierran poro, pero generan una interacción de forma que el agua no penetra. Tendríamos impregnaciones, que son sustancias que cierran parcialmente el poro del hormigón, y después tendríamos revestimientos, que generan una película, son filmógenos, generan una película y eso nos impide que penetre cualquier tipo de agente externo a nuestra estructura de hormigón. Nosotros nos vamos a centrar en impregnaciones y en revestimientos, que son los más utilizados. En este caso, como impregnación, traigo un hidrofugante que es en base disolvente. Siento no haber traído una imagen de hormigón. En este caso podéis ver el efecto que tiene en un ladrillo cara vista. Este producto se aplica por pulverización y una vez que reacciona con la humedad que hay en el interior de nuestro elemento, genera como una barrera hidrofóbica que hace que cuando el agua o la humedad entra en contacto con la superficie se generen estas gotas, de forma que se produce una escorrentía y no penetra en nuestro soporte o en nuestra estructura, de forma que estamos aumentando esa protección. Son transparentes. Cada X tiempo, evidentemente, hay que renovarlos, porque son productos pues, que con las inclemencias meteorológicas pues, pueden acabar perdiendo efectividad. ¿Cuándo sabemos que ha perdido efectividad? Pues cuando deja de formarse esta gota. Estéticamente no modifica absolutamente nada a nuestro elemento y son productos que funcionan muy bien. Otro tipo de protecciones, lo que son ya revestimientos. Aquí ya estamos hablando o bien de pinturas anticarbonatación o bien de impermeabilizantes como tal. Aquí estéticamente sí que cambiamos el aspecto de la estructura, pero también es verdad que la dotamos de mayor protección. Lo mismo que en el caso anterior, tenemos infinidad de versiones. Tenemos impermeabilizantes, tenemos pinturas o incluso tenemos morteros de reparación tipo R2 que se aplican en espesor de 3-4 milímetros y que también nos están dando una protección frente a esa carbonatación o ese ataque por cloruros. Esto os lo haré llegar para que veáis la gama de productos que tenemos y yo aquí os voy a presentar tres productos. En este caso es un producto impermeabilizante que se llama Mapelastic y que, como veis en la imagen, es un producto que es muy flexible. Aunque lo veáis así, es un producto que se aplica con brocha o con rodillo. Es como si fuera un mortero, pero muy, muy fluido, de forma que se adapta a cualquier geometría, va acompañado de una serie de elementos, de bandas, que hace que todo el sistema sea estanco, poder asegurar una completa impermeabilización, y es un producto cuya función es proteger el hormigón,
generando una superficie que sea lo suficientemente deformable o elástica para que, si se produce alguna microfisura, este producto la pueda tapar, de forma que impide que penetre cualquier tipo de agente agresor a nuestro elemento. Aquí veis una gráfica en la que se compara una protección o un frente de carbonatación, la penetración de un frente de carbonatación, con una estructura que ha estado inmersa en cloruro sódico, protegida con Mapelastic y sin proteger. La penetración, en este caso, en Mapelastic fue de 1 milímetro y he dicho carbonatación, pero no, es ataque por cloruros, perdonadme. Por el ataque por cloruros penetró 3,5 centímetros y en el caso de Mapelastic, de la zona que estaba revestida con Mapelastic, penetró 1 milímetro. De forma que nos está dando muchísima protección con muy poquito espesor, porque son productos que se aplican en torno a los 2 milímetros de espesor. Para nosotros justificar estos ensayos, lo que hacemos es que ensayamos los productos en laboratorios externos, de forma que certifiquen de algún modo lo que nosotros estamos diciendo en ficha técnica. Hicimos 2 ensayos paralelos, la protección frente al cloruro sódico, al ataque por cloruros, o la penetración frente a la carbonatación, o la protección frente a la carbonatación, y en este caso lo que se hace es que se preparan unas probetas con una relación agua-cemento determinada y se colocan expuestas a la gente, en este caso cloruro sódico. Y vemos la respuesta a esas probetas, algunas que están protegidas y otras sin proteger, frente al ataque por cloruros. En este caso, la conclusión que sacamos es que 2,5 milímetros de Mapelastic equivalen a 3 centímetros de un recubrimiento con un mortero de reparación normal. Por lo que en zonas donde no podáis incrementar sección o incluso que es por la facilidad de aplicación tengáis que proteger la estructura, pues con 2 milímetros estáis consiguiendo el mismo espesor, o la misma protección que con 3 centímetros de recubrimiento. E hicimos con Autostrade, en este caso, otro laboratorio externo a nosotros, el ensayo de la penetración frente a dióxido de carbono. Cómo nos protege de la carbonatación este tipo de membranas impermeabilizantes. En este caso se ensayó también, siguiendo la ley de Fick. Al final queremos ver cómo está avanzando esa carbonatación dentro de nuestro elemento, a qué velocidad avanza, y llegamos a la conclusión de que con 3 centímetros de mortero de reparación, la carbonatación tarda en llegar a la armadura 15 años, y con 2,5 milímetros de nuestro producto de Mapelastic tarda en llegar a la armadura 44 años. De forma que si, por ejemplo, hacéis una intervención en zonas que vayan a estar muy expuestas a la carbonatación, que sepáis que con solamente 2 milímetros de este producto estáis alargando la vida útil de vuestra estructura a 44 años. Y un producto que se aplica con una brocha, con lo que es facilísimo de aplicar, ocupa muy poquito espacio y si cuando trabajéis, por ejemplo, con trabajos verticales, es muy rápido de ejecutar también. Y esto es la imagen de un hormigón que ha estado sometido a carbonatación, ¿no? al dióxido de carbono, expuesto al dióxido de carbono durante 18 años, y veis que por la fenolftaleína sabemos que no hay absolutamente ningún frente de carbonatación y que el hormigón está como en el estado original, como en el punto original. Dentro de la gama de impermeabilizantes tenemos diferentes versiones. Están estos 4 y hay como unos 3-4 más. Al final, utilizar uno u otro, o en qué varían estos productos, pues en la resistencia que pueden utilizarse, la resistencia a presión positiva, a presión negativa. Este producto, por ejemplo, se utiliza muchísimo para la impermeabilización de sótanos. Este producto porque se aplica por rodillo. Este se aplica con llana. Este cuando queremos un fraguado rápido. Hay muchísimas versiones. Al final, ¿cuál utilizáis? El que sea más adecuado para vuestra estructura. Incluso hay una versión para grandes infraestructuras. Os ponéis en contacto con nosotros y nosotros os decimos cuál es el más adecuado. Al final, Mapelastic, gama de morteros cementosos de impermeabilizantes para proteger el hormigón. Hemos protegido el hormigón con un impermeabilizante, pero a veces no es necesario un impermeabilizante porque no es una estructura que está tan expuesta. Pues también existen pinturas anticarbonatación. En este caso estamos hablando de micras de espesor y a veces van combinadas con los impermeabilizantes. A veces se colocan encima de este impermeabilizante para darle un acabado estético y otras veces se aplican directamente sobre la estructura. Tenemos una pintura que es completamente cubriente, elastomérica, con capacidad de puenteo de fisuras, que sería el Astocolor, y después hay una pintura semicubriente, cuando queréis mantener lo que es la esencia del elemento, que sería la gama Colorit. Y esto sería el aspecto final. Evidentemente, este tipo de recubrimientos está sujeto a gama RAL y tenemos infinidad de versiones y múltiples versiones.
Ahora os he traído, estoy acelerando un poquito porque veo que me estoy enrollando mucho y aún nos queda bastante presentación y no quiero robaros más tiempo del requerido. Os he traído varias obras en las que hemos aplicado este tipo de productos. Una de estas obras es el paraguas de Pola de Siero. Esta estructura es una estructura, como veis, circular, que tiene 40 metros de diámetro y solamente tiene un apoyo de lo que sería un pilar central. Es una estructura que está en Pola de Siero, en Asturias, y se hizo, si no recuerdo mal, en los años 40. Es una estructura que por los agentes ambientales y por el tipo de hormigón con el que se hizo, está bastante, o cuando nosotros entramos en acción, estaba bastante deteriorada. Como veis, había un proceso de oxidación muy potente, prácticamente se veían todas las armaduras. Es una estructura también muy particular porque en su parte perimetral el espesor de la misma es de 5 centímetros, con lo que era un hormigón que en el momento en el que se deteriorase estábamos hablando de que se quedaba en 2-3 centímetros, ¿no? por lo que ya la integridad del propio elemento peligraba. Y en este caso lo que se hizo, pues nada, fue sanear el elemento. Aquí veis también que hay problemas de filtración y que habían generado también esa oxidación de las armaduras. Y también pues, restos de impermeabilización de restos de antiguas impermeabilizaciones que evidentemente no habían sido efectivas que se requería. Se sanearon todas esas armaduras de forma que no se comprometiera la esencia de la estructura y se pasivaron con el MAPFR 1K, veis que es de color azul. En este caso también se hizo un refuerzo estructural, no voy a entrar a detallarlo porque no es ámbito de esta charla, se hizo con fibra de carbono, con unos laminados de fibra de carbono y se hicieron en los 8 nervios que tenía la estructura y en 4 anillos paralelos que llevaban todo lo que es el elemento radial, ¿no? Equidistantes en el elemento radial. Una vez que está hecho el refuerzo, porque claro, no se le podía aplicar más peso a la estructura si no se reforzaba previamente. Como veis aquí, lo que se hizo fue recubrir esas armaduras con Maplegrowth BM, que era el producto que os decía que tenía el bajo módulo elástico, ¿no? Pero que era lo más adecuado y lo más parecido al hormigón original o el más adecuado para esta estructura. Aquí veis cómo lo están aplicando los operarios, un espesor yo creo que está en torno a los 2 centímetros más o menos. Y en la cubierta lo que se hizo fue retirar todo lo que había, el recrecido que había existente, se rugoseó, se aplicó un puente de unión y después se hizo un recrecido con fibras poliméricas en este caso. Y posteriormente se dio con un impermeabilizante a toda la superficie, que estáis viendo aquí que está aplicando el operario, que en este caso es Mapelastic Smart, que es un producto que es para aplicación con rodillo. Veis cómo se aplica, nada, es facilísimo. Y en la parte de abajo, además del impermeabilizante, se dio con una pintura elastomérica, elastocolor pintura en este caso. Y este es el aspecto final de la obra. Y otra obra que hicimos hace unos años, en el 2015, fue una reparación en el puente de Rande. Cuando digo que hicimos es que trabajamos conjuntamente con la constructora y con la ingeniería para suministrar el material. En este caso nosotros no somos aplicadores. Este era el estado inicial, no sé si lo veis, se ve algo de armadura, se ven escorrentías de agua. Y lo que se hizo fue sanear, limpiar. Tenía poco recubrimiento la armadura, se hizo una hidrodemolición, de forma que se quedaron las armaduras vistas, como veis aquí, y después se fue reparando por franjas. En este caso se bombeaba desde un barco, con el producto EasyFlow, el que os decía que era por proyección, el que he puesto los vídeos, y estábamos hablando de una distancia, de una altura de más de 100 metros, una distancia de más de 100 metros, por lo que necesitaban un material que tuviera mucha resistencia, porque estábamos hablando de una estructura hidráulica, una estructura de grandes dimensiones, y fuera bombeable desde un barco, con lo que la casuística de la intervención fue bastante problemática, que fue bastante complicada, pero finalmente surgió bien, salió bien. Posteriormente se impermeabilizó con Mapelastic Guard, que es una versión del Mapelastic para grandes infraestructuras, y este es el aspecto final de la intervención. Y con esto terminaría la parte de intervenciones más habituales, ¿no? O la forma de reparar y proteger el hormigón más habitual con la que nos encontramos día a día. Me voy a alargar un poquito, pero bueno, creo que es interesante que os lo cuente. Ahora voy a explicaros una forma de proteger las estructuras completamente diferente a lo que os he explicado antes. Antes os he hablado de materiales que se colocan encima de la estructura una vez reparada para darle protección frente a los cloruros, frente a la carbonatación. En este caso son materiales que los protege igualmente, pero es un sistema completamente alternativo. ¿Y en qué consiste? Pues consiste básicamente en colocar un material en nuestra estructura que se oxide antes que el hierro.
De forma que cuando haya un ataque por cloruros, cuando haya una carbonatación, en lugar de afectar al hierro, afectarán a ese material que estamos colocando y la oxidación se producirá en ese material. De forma que estamos alargando la estructura la vida útil de nuestras estructuras. Sería lo que sería una celda galvánica, una pila. Cuando tenemos un proceso de corrosión, tenemos una zona que se está oxidando y una zona que está reduciéndose. Si nosotros cogemos un metal que se oxide más fácilmente que el hierro, estaremos siempre protegiendo el hierro de esa armadura, que es en lo que se consiste pues, una célula galvánica. En este caso, os muestro una armadura de hierro que no está protegida con la protección catódica y una armadura de hierro que sí que está protegida con ese tipo de protección, ¿no? Protección catódica es, como os decía, colocar un material que se va a oxidar más fácilmente que el hierro. Como veis, estas estructuras están sumergidas en una solución, en agua con cloruro sódico, que sería, por ejemplo, un agua marina, y como veis, en este caso se ha producido un proceso de oxidación y el óxido ha teñido toda la superficie y en este caso que tiene este ánodo de sacrificio, el agua está prácticamente como en el estado inicial. ¿Qué nos está diciendo? Que no se está produciendo oxidación y que la armadura está manteniendo sus propiedades iniciales. La protección catódica la podemos utilizar en dos tipos de intervenciones. Cuando tenemos que reparar una estructura, es una alternativa a lo que estamos utilizando o una combinación con lo que he explicado antes, o cuando estamos en una obra nueva y queremos prevenirla. Hay obras nuevas que están muy expuestas por la localización, porque están en ambientes muy agresivos químicamente hablando, por infinidad de casuística. Podemos jugar de las dos formas, o bien para estructuras nuevas o bien para estructuras que tienen que ser reparadas. Y el sistema es prácticamente el mismo. En este caso, la protección catódica viene regulada también por la 1504 en lo que son los métodos o los principios que están relativos o que están relacionados con la corrosión de las armaduras. Sería el punto 10, como veis aquí o como luego veréis en el manual que yo os pasaré, y está basado en una normativa específica para protección catódica que sería la 12.696. Si tenéis interés en este tipo de protección, os animo a que tiréis de esta normativa porque es muy detallista y entonces entra en todos los procesos de investigación que tienes que hacer para caracterizar bien tu estructura y te explica muy bien cómo tienes que hacer ese tipo de protecciones. ¿En qué consiste la protección catódica? Como os decía, vamos a colocar un ánodo de sacrificio, vamos a utilizar un material que se va a oxidar antes que nuestra armadura. En nuestro caso voy a presentaros dos productos, Mapesilt I o Mapesilt 1, que es un producto que está compuesto por zinc, que se oxidará antes que el hierro y que lo que hacemos es que lo conectamos a la armadura, tal y como veréis ahora en las imágenes. ¿En qué consiste este producto? Tenemos una lámina de zinc que nosotros la enrollamos, entre parte y parte de esa lámina colocamos un producto conductivo para que siempre se produzca una corriente eléctrica y lo conecta a la estructura. Tenemos diferentes versiones en función de la durabilidad que le queramos dar a la estructura. Hay diferentes medidas, 30 centímetros, 10 centímetros y este segundo número que veis aquí hace alusión a los años de protección. Cuanto más zinc coloquemos en una estructura, más protección le estamos dando, puesto que no se va a oxidar el hierro, se va a oxidar ese zinc. ¿Cuándo empezará a oxidarse el hierro? Cuando ese zinc ya esté completamente oxidado y colapsado. Entonces, tenemos diferentes versiones. Ahora os explicaré un poquito cómo se tienen que calcular o cómo se puede estimar la cantidad de zinc que necesitamos para que veáis un poquito cómo se aplica en obra. Y después tenemos unas láminas que en este caso se colocan en el exterior. Aquí veis que está perfectamente embebido en lo que sería la armadura. En este caso, este tipo de láminas, que también son de zinc, ya hablamos de láminas muchísimo más finitas, 250 micrómetros, y que se colocan externamente a nuestra estructura. Después se conectan con un hilo a lo que sería la armadura, porque evidentemente tienen que ir conectadas para poder hacer esa acción de protección del hierro. Y en este caso lo colocamos, no necesita fuente de energía externa y después lo protegeríamos. Usos más habituales, pues los mismos que os he dicho antes, pero añadimos. También se pueden utilizar en frentes de balcones, se pueden utilizar en losas de hormigón, en parkings, un largo etcétera. Este producto es como un poco más versátil en el sentido de que como se aplica externamente, no te implica que tengas que sanear toda la armadura, que tengas que llegar a toda la armadura. En este caso son sistemas que se aplican sin pasivar el acero. ¿Por qué? Porque si pasivamos el acero ya no estamos generando esa corriente que necesitamos para proteger la armadura.
Aquí se ve muy bien en qué consiste el producto. Es una lámina de zinc que lleva un que lleva un gel conductor, que además es adhesivo, de forma que lo pegamos externamente a la estructura que queremos proteger y como todo es conductivo, estaremos siempre protegiendo la estructura. Tenemos un espesor de adhesivo, en este caso son 800 micrómetros, y al final tú vas cortando bandas en función de la dimensión que tú quieras proteger. ¿Cómo se calcula esto? ¿Cuánto necesito? ¿No? ¿Qué cantidad necesito de este tipo de protección o de este tipo de elementos? Lo primero, para hacer este tipo de cálculos hay verdaderos especialistas, ¿no? Esto es una ingeniería muy, muy precisa. ¿Qué hay que hacer? Tenéis que determinar muy bien cuál es la relación que tenéis de acero y hormigón en vuestra estructura. Tenéis que hacer todos los ensayos que necesitéis para conocer esa relación. Una vez que conocéis esa relación, vais a las tablas que os proporcionamos nosotros, que aparecen en ficha técnica, y en función de esa relación, por ejemplo, relación acero-hormigón en una estructura de 1, seleccionáis la distancia a la que tiene que estar separado el ánodo, tanto para ánodos internos que se colocan dentro de la armadura, como los ánodos externos, que se colocan en el exterior. Importantísimo que conozcáis la relación acero-hormigón y en base a eso os decimos la separación a la que tienen que estar conectados. Y una vez que se ha determinado esto, solamente sería cuestión de colocarlo en obra. Os he traído dos proyectos de reparación. Uno es aquí en España, en Tarragona, y es un pantalán del río Francolí, en Tarragona. Esto era el estado inicial de la estructura. Aquí se aprecian fisuras longitudinales que estaban provocando en algunos casos desconchones, incluso pérdida de sección de la armadura. Veis que aquí ya hay desprendimientos. Y lo que se hizo fue demoler esa zona y sanear toda la armadura. Con la armadura saneada, e incluso en algunas zonas si se tuvo que poner alguna reparación, algún acero de nueva colocación, pues se sustituyó, se hizo esa reestructuración y después se conectaron los ánodos. En este caso veis que están conectados directamente a la armadura no está pasivada y en este caso eran ánodos de 10 centímetros de longitud. ¿A qué distancia? A la que nos marcó el cálculo, las gráficas que os enseñaba antes. Una vez que están aplicados los ánodos, se comprueba que hay una corriente eléctrica, se comprueba que el ánodo está funcionando, que es lo que está haciendo aquí el operario con un voltímetro, y procedemos a hacer un encofrado para recuperar la sección inicialmente. Se hizo el encofrado, se proyectó el material, se virtió el material y esto es el aspecto final. Después se protegió con una membrana impermeabilizante, Mapelástic en este caso, y este fue el aspecto final de la estructura y de la reparación. Otra intervención, en este caso con ánodos externos, en un viaducto en Italia, en Parchi. Era un viaducto que se había hecho en 2 fases, entonces había una zona que estaba más degradada que la otra, pero sí que se ve perfectamente el estado de la estructura, había carbonatación, había ataque por cloruros, en algunas zonas ya existían desprendimientos y estaba la armadura vista, en otras zonas todavía no se había marcado y después de hacer un estudio inicial se detectó que había zonas fuertemente afectadas. Las que veis aquí con colores rojos y amarillos son zonas de mayor exposición, de mayor corrosión de armaduras. Se decidió intervenir en todo el acueducto para darle también, en las zonas en las que estaban menos dañadas, darle también protección. En este caso lo que se hizo fue preparar el soporte, rugosearlo, dejar vistas las armaduras, se recuperó volumen con un mortero de reparación adecuado para darle la protección adecuada y una vez que ya estaba recuperada la superficie y teníamos esa superficie lisa, colocamos el ánodo externo, que es el que veis aquí, que se colocaba, que era con adhesivo. El ánodo, fijaros la forma de aplicarlo, que es ejerciendo una ligera presión con la paleta. A continuación colocamos unos tacos de anclaje, estos no son necesarios, en este caso se colocó porque estábamos hablando de ir a contragravedad. Estábamos hablando de un techo, en un elemento vertical no serían necesarios estos tacos de anclaje y este fue pues el aspecto una vez colocados esas protecciones con MAPESI, con este ánodo externo. Como este producto no se puede dejar visto, se aplicó después un impermeabilizante, que es el que veis aquí, y este fue el aspecto final de la intervención. ¿Dónde lo utilizamos más habitualmente? O por lo menos aquí en España. ¿Dónde lo hemos utilizado más? En reparación de frentes de balcones. ¿Qué se hace en un frente de balcón? Se recupera la sección que se tenga que recuperar, evidentemente, se deja un cable que nos va a conectar la armadura a nuestro elemento de refuerzo, de protección, y colocamos el elemento de protección tal y como veis en la imagen. Con un rodillo, como es autoadhesivo, no hay ningún tipo de problema. Aquí estamos haciendo la conexión a esa estructura y después aplicamos el impermeabilizante. Una vez aplicado el impermeabilizante ya estaría la intervención realizada.
Y por mi parte ya he terminado, os voy a robar un par de minutos más y nada, explicaros que aparte de mi persona en la zona de Levante, somos 4 personas más, somos 3 personas más en el departamento de prescripción. Aquí veis los nombres y dónde estamos ubicados cada uno de nosotros. Además del departamento de prescripción, el equipo técnico de MAPEI lo engloban asistencia técnica, que es un departamento que enseña a los aplicadores e incluso a los técnicos cómo se aplican nuestros productos, hacen arranques de obra, hacemos demostraciones prácticas, muestras, etcétera. Y después tenemos una oficina técnica y una secretaría técnica que nos dan apoyo documental, por así decirlo, detalles técnicos, acceso a bancos de precio, detalles BIM, memorias descriptivas, etcétera. Animaros a que os presentéis al premio MAPEI, que está basado en arquitectura sostenible. Termina el plazo la semana que viene, pero si alguien ha hecho algún proyecto últimamente, los últimos años, que esté basado en estos criterios, pues animaros a que os presentéis. Aquí tenéis la página web donde lo podéis ver. Y presentaros la charla de la semana que viene, que será el 18 de junio, que hablaremos de pavimentos urbanos, de pavimentos públicos, en espacios públicos. Y no sé si ha habido alguna pregunta, Paula. ¿Hola? Hola, ¿Paula? Ah, buenas tardes, Beatriz. Nada, que no hola. se me conectaba la cámara. Sí, Vale, sí que ha vale. habido preguntas. Hemos ido escogiendo casi geográficamente. Vale, Bueno, te hago la primera. vale. ¿Por qué decís de pasivar la armadura si hay otros fabricantes que no lo promueven? A ver, eh, a ver, cuando tú tienes una armadura, realmente lo que tú consigues pasivarla, entre comillas, cuando tú generas un pH alrededor de esa armadura que sea un pH alcalino. Tú con cualquier mortero de reparación que lleve cemento, consigues que el pH sea alcalino, que el pH sea alto, de forma que tú la armadura ya la tienes pasivada. ¿Por qué decimos que la pasivemos concretamente? Que apliquemos un producto para conseguir ese efecto. Porque además de conseguir ese ambiente alcalino alrededor de la armadura, estamos colocando una barrera física que hace que si por cualquier motivo hay una microfisura, hay porosidad o por cualquier motivo el pH alrededor de esa armadura baja, ya lo está protegiendo ese pasivador. Si tú ese paso no lo das, en el momento en el que se te produzca un defecto en el hormigón, te puede atacar la armadura, de forma que si la pasivas estás alargando la vida útil de esa estructura. Al final, lo que se pretende cuando tú pasivas una armadura o cuando haces una intervención de reparación es alargar la vida útil de las estructuras. Si le ponemos ese plus, le estaremos confiriendo mayor protección. Vale. A ver, te hago otra. Habláis de rugosidad. ¿Puentes de unión para hacer la reparación? Nosotros, a ver, la normativa contempla los puentes de unión, si no me equivoco, en el apartado 6, adhesión estructural. Los puentes de unión a veces son necesarios. Cuando hablamos de un hormigón antiguo con un hormigón nuevo que no podemos generar rugosidad, hay diferentes casuísticas. Para nosotros es más importante generar rugosidad. ¿Por qué? Por el efecto anclaje que os decía. Si yo genero rugosidad y coloco el mortero y expande ligeramente, se me va a quedar anclado. Y no es necesario un puente de unión. Los puentes de unión en obra normalmente son puentes de unión epoxis, tienen cierta complejidad a la hora de aplicación, de forma que tienes que ser muy exhaustivo como aplicas, los tienes que aplicar en fresco cuando hayan empezado a polimerizar pero no hayan secado del todo, de forma que a veces se producen más problemas cuando utilizas un puente de unión que cuando no lo haces. ¿Que a veces son necesarios? Pues evidentemente, pero en muchas de las intervenciones que se realizan no son necesarios. Preparando el soporte, humectándolo bien, consigues un efecto monolítico similar al de un puente de unión. Y la aplicación es más sencilla. Hay veces que tienes que combinar, en algunas zonas tienes que trabajar con rugosidad y en otras zonas tienes que trabajar con un puente de unión. Depende un poco de la casuística. Pero nosotros abogamos más por la rugosidad del soporte, una buena preparación del soporte y una buena humectación. Vale, muy bien. Te hago una pregunta que llega desde Perú. ¿Qué se Ay, puede vale. hacer, qué se puede hacer si una estructura presenta grietas? A ver, si una estructura presenta grietas, lo primero que tenéis que determinar es qué ha producido esa grieta. Eso fundamental. Haced todos los ensayos que podáis. De frentes de carbonatación, de cloruros, de incluso medir el pH, resistencia de ese hormigón. Si una estructura presenta una grieta, pues evidentemente si no corre ningún riesgo esa estructura, el quitar ese volumen de hormigón, pues se quita. Si de alguna forma corre riesgo de quitar ese volumen de hormigón, habría que apuntalarlo de algún modo, dependiendo un poco de la estructura. Evidentemente, si son grandes infraestructuras, eso es mucho más complejo. Y lo que sería quitar ese hormigón que está suelto porque hay una grieta y
repararlo con los pasos que yo he intentado explicar esta tarde. Hay veces que no se puede hacer eso, por el motivo que sea, o que no son grietas, que son fisuras. Entonces, también tenemos resinas de inyección. Resinas de inyección para reparar, que también están contempladas por la normativa en uno de los apartados, y que lo que hace es que se colocan unas cánulas, vertemos el producto, normalmente a baja presión, y esa resina, que es muy fluida, va penetrando en toda la estructura interna del hormigón y le da esa unión monolítica, pero internamente, sin necesidad de retirar ese hormigón que está deteriorado. ¿Cuándo utilizar uno, cuándo utilizar otro? Pues depende de la casuística de la obra, del tamaño de las grietas. Es un poco valorar la estructura. Yo siempre intento no ser muy tajante en mis respuestas, porque al final cada estructura es un mundo y cada intervención es un mundo. Y al final muchas veces tenéis que jugar con diferentes soluciones y combinarlas, y todas son válidas. Y las cambiáis o no en función de vuestro criterio, vuestras necesidades de obra. Vale. Venga, nos vamos a ponernos viajeras. Ahora desde Sí, Argentina. vale. ¿Los revestimientos elásticos pueden ser aplicados sobre la superficie de un refuerzo de FRP? Sí. FRP, para los que no lo sepáis, es un refuerzo con fibra de carbono. La fibra de carbono se aplica normalmente, bueno, se aplica con resinas epoxis. Aquí sí que voy a ser tajante, se aplica con resinas epoxis. Normalmente el FRP se asocia a resina epoxi con fibra de carbono. Lo que se tiene que hacer es, para poder aplicarlo encima de estos refuerzos, es cuando tú has aplicado la fibra de carbono, en esa resina epoxi espolvorear árido, de forma que generas una superficie rugosa. Y sobre esa superficie colocas el impermeabilizante. Si tú no espolvoreas árido y no generas esa rugosidad, no va a adherir nada y entonces no lo puedes proteger. Es más, la fibra de carbono aplicada con resinas epoxi en el exterior tienes que protegerla, no la puedes dejar vista. Entonces, sí o sí la tienes que proteger, y en este caso el Mapelastic, por ejemplo, el producto que os presentaba, puede ser una muy buena opción. Pero es fundamental que cuando estéis aplicando la fibra de carbono, en la segunda capa, si por ejemplo es un tejido o si es un laminado, que pongáis adhesivo encima de ese laminado, que espolvoreéis árido y generéis esa superficie rugosa que se necesita. Vale. Bueno, te hago una última pregunta del último bloque Vale. para pasar por todos. ¿Cómo podemos saber cuánto dura una protección con zinc? Vale, a ver, si recordáis la gráfica, la gráfica nos decía que, bueno, yo os he dicho que teníamos que saber la relación que había entre la superficie de acero y la superficie de hormigón. De esa forma nos daba la cantidad de zinc o qué separación teníamos que colocar, a qué separación teníamos que colocar los ánodos de zinc para tener cubierto ese proceso de oxidación. ¿Cómo se valora esto? ¿Cómo se estima esto? Lo que se hace es que se estima, evidentemente para esto hay un proceso de cálculo bestial, que nosotros tenemos en este caso especialistas que hacen este tipo de procesos. Lo que se estima es cuánto zinc se consume por año o por periodo de tiempo cuando está expuesto a esa oxidación. ¿Qué hacen los ingenieros? Miden la diferencia de potencial que hay al inicio, antes de intervenir, de forma que ven el consumo que hay de hierro, en este caso, o de metal, en este caso, y entonces estiman un consumo equivalente de zinc. De forma que, sabiendo el zinc que consumes al año con ese proceso de oxidación, porque la estructura puede estar muy activa, por ejemplo, puede estar en un proceso de oxidación muy activo, en función de ese consumo, recomendamos el aplicar un tipo de ánodo o otro tipo de ánodo en función de los años que queramos proteger la estructura. Es un tema de consumo de masas, por así decirlo. Y ese consumo de masas se hace calculando los voltajes. Aplican una diferencia de potencial, calculan la diferencia de potencial y en base a eso saben qué cantidad de metal se está consumiendo al año o en el periodo de tiempo determinado. Muy bien, pues yo creo que ya lo dejamos aquí, ¿no? Sí, me he excedido un poquito, lo siento, os he robado 10 minutos. Espero que os haya resultado interesante y animaros a que participéis en la que haremos la semana que viene. Muchas gracias a todos.